Bueno, pues nuevo vídeo. Este vídeo va a tratar de líneas, ya que la casa Ventic pues me ha mandado un par de líneas de número 6. Son líneas que nunca he utilizado, ya que yo siempre pues suelo utilizar Corland, Rio, Scientific Gadget. Son líneas que rondan entre 50 euros a 120 la Perception, que es la que tengo yo, pero es un cañón de línea, carga muy rápido, es muy precisa. Es una línea que a mí me encanta. En este caso es una línea de Ventic del número 6, creo que el precio ronda los 6 euros, entonces vamos a ver, no se va a poder comparar con ese tipo de líneas. Aparte, por lo que he podido ver en las especificaciones, que las voy a dejar por aquí, no es una línea muy lanzadora, no tiene una cabeza muy lanzadora, por lo que a lo mejor para la carpa, que son lances rondando los 5 o 7 metros, a veces 10, pues no sé cómo se cargará. Parece por las especificaciones que funciona más a partir de los 10 metros. Bueno, a lo mejor para el barbo, que son lances un poquito más largos, nos podría valer. Pero desconozco porque nunca la he utilizado. Así que la he montado en una caña de fibra de vidrio que incluso complicaría más el lance, ya que las cañas de fibra de vidrio pues son bastante lentas de cargar. Entonces no ayudaría, a lo mejor mejoraría en una de carbono, pero bueno, si nos funciona en una de fibra de vidrio, con carbono irá siempre mucho mejor. Bueno, voy a coger el equipamiento, que lo tengo ahí atrás, y nos vamos a ir al agua. Intentaré pescar unos barbitos a primera hora, y si veo que se complica la cosa o que no hay gran actividad, ya que cada vez va menos la actividad en esta zona, pues me pondré con las carpas, que son lances cortos, y os diré qué tal funciona, si merece la pena o si no hay que tirar el dinero y, como hago yo, pues comprar líneas un poco de mejor calidad, que al final una línea te gastas 50-60 euros, te dura 4 temporadas y bueno, aquí en 10 euros la temporada no es ningún dinero. Así que bueno, vamos a por los trastos y venga, nos vamos al agua. Como especificación, he visto que esta línea en el loop lo lleva al descubierto. Nunca he tenido ninguna línea así, es el Alma, que es un trenzado. Así que bueno, yo os contaré si hay alguna mejora al pasar la línea por las anillas o funciona igual. Así que vamos al agua. Bueno, pues nada, acabo de cambiar a Ninfa porque está súper plato el embalse y los peces están intratables. He bajado un 20, he clavado uno y nada, me ha partido, me han subido 3 y solo he conseguido clavar uno y nada, es que rechazo tras rechazo. Así que voy a probar la línea con las carpas, a ver qué tal, a ver si me dejan alguna oportunidad. Parece que está rizando un pelín, a ver si me ayuda a coger alguna. Así que bueno, vamos a seguir a ver qué tal. La línea parece que no se comporta mal. De todas formas, luego os daré ya una valoración pues más exacta de qué tal va.
Pensaba que la línea iba a ser peor y bueno, pues se proyecta bastante bien. Y esto que es con la caña de glass, que tarda más en cargar. Así que bastante contento. He hecho lances largos, se proyecta bien, se coloca bien. No sé, muy correcta creo. Oh, por el precio que tiene es que no se puede pedir nada. Así que la verdad que está muy parado. Hay un rizo muy leve, pero está dificilísimo. Los barbos nada. Me han subido 3, solo consigo clavar 1. Y carpas he clavado 4, eso consigo sacar 2, a las otras he tenido que apretarlas mucho, ya que había vegetación, el muro, piedras y tal. Pero bueno, vamos a seguir y luego ya os di mi valoración de la línea, pero la verdad por ahora me está gustando. Así que vamos a seguir otro ratito.
Ni se ha enterado. Bueno, no vas a correr. A ver, pues no sé cómo está. Ay, que me mato. Poca pelea estás dando. Ahora aquí vale. Bueno, no he querido pelear antes y ahora a verlo todo aquí. Ya, tranquila. Bueno. Vale, chica. No te mereces un techo. Bueno, pues otra carpita con la pelusa. Nada, la ha cogido. Estaba ahí comiendo a la orilla. Bueno, ni ha hecho pelea ni nada. No sé, yo creo que está ciega esta carpa. Si veis, tiene los ojos ahí, mira, con un punto blanco. Y aquí igual. De hecho, se le he tenido que mover para que la cogiese. O sea que yo creo que está ciega esta carpa. Sí, tiene pinta. Porque ha pasado por delante de ella y no la ha visto. Y se la he movido, así que bueno. Vamos a echársela. Si no está ciega, le falta poco. Yo creo que está ciega esa carpa. Sí, además ha hecho una pelea muy floja. Sí, puede ser que esté ciega esta animal. Bueno, pues ya hemos terminado la jornadita, hemos probado bastante bien la línea, la verdad que quedo muy sorprendido de ella, calidad-precio, vamos, creo que cualquier persona puede iniciarse con este tipo de líneas. Incluso yo, que me la he traído en una caña de glass, como os he dicho, he tenido dos situaciones muy diferentes. A primera hora, hasta mediodía más o menos, ha estado básicamente el pantano plato, no había casi nada de aire. Me puse a superficie con los barbos y la verdad que he hecho lances largos, posa bastante bien y, como digo, esto con la de fibra de vidrio, o sea que con una de carbono posará bastante mejor, lanzando 10-15 metros sin ningún problema. Así que muy contento. Y luego a mitad de mediodía, sobre las 12 o así, estaban los barbos intratables. Al estar tan plato, nada, bajé a un 20, me subieron 3 o 4 creo, y conseguí clavar uno, no llego a sacar ninguno al final. Bueno, ya sabemos cómo son estos peces, así que luego decidí probar con las carpas para probar la línea, y la verdad que en distancia corta, media corta, se desenvuelve bastante bien. Quizás cuando se levanta un poquito de aire, que la tarde está un poquito ventosa como ahora, se levanta un poquito de viento, se nota que le falta ese poco de potencia extra para poder cargar bien la línea. Pero bueno, haciendo alguna doble tracción o en lances cortos, aproximándote más, pues la verdad que ha ofrecido un buen resultado. Tanto que creo que voy a dejar la línea para esta temporada y terminar con ella. Incluso a lo mejor empiezo el año que viene con ella. La voy a seguir usando y la verdad que la recomiendo. O sea, es que por lo que cuesta, 6 euros me parece, no sé si llevarán gasto de envío o tal. Ya como os he dicho, me mandaron dos, una en color verde y esta amarilla. Así que sí la recomiendo. No se pueden poner, claro, a la altura de, como os dije esta mañana, de una Rio o una Scientific Danger o
una Cortland o cualquier tipo de otras líneas ya con un poco de categoría, porque están diseñadas específicamente cada una para su cometido, entonces ahí hay mucha diferencia. Son cañas que se cargan más, y para trucha va a hacer lanzos largos. Hay incluso una específica de carpa americana, no recuerdo ahora quién la lleva, pero creo que Río tiene una específica de carpa. Así que bueno, para comenzar con un equipo así económico, como os presento ya una vez por las gamas de Mascats o cualquier otro tipo de cañas que haya por ahí, pues este tipo de líneas lo veo muy aconsejable, sobre todo para la gente que se inicie o que no pueda desembolsar 60, 70, 100 euros en una línea, porque a lo mejor le suponga, aunque yo siempre pienso que la línea es el alma del equipo. Pero bueno, lo que os comento, una línea de 5 euros, 6 euros, creo que está por ahí, se desenvuelve bien. Vais a ver, al final de esta tarde, aunque se han puesto muy complicados los peces porque estamos con la ola de calor, he conseguido sacar unas cuantas carpas, ninguna de gran porte, aquí no hay peces grandes ni de buen tamaño, son están entre el kilo y medio, 2 a lo mejor, alguna excepcional de 3, pero no se ha dado el caso. Pero bueno, entretenido para 37, 38 grados que estamos, bueno, pues demasiado. Hemos echado aquí la jornada, lo hemos disfrutado y hemos probado la línea, así que encantado. Espero que os guste y bueno, pues los que tengáis un recurso limitado, pues aquí tenéis una opción. Aventic, pues aquí tiene unas líneas que os pueden servir perfectamente para este tipo de pesca. Así que un saludo y espero que os guste el vídeo.